Claro que sí. Aquí tienes una versión ampliada del guión del vídeo, manteniendo el estilo, tono, formato y estructura original, pero expandiendo la información para alcanzar las 1500 palabras. *** Título del vídeo *** Bombazo turco. Hande Erçel siempre amó a Kerem. La verdad sobre sus amores y los secretos de las series más adictivas. *** Guión del vídeo ***. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos a mi canal. Si son tan adictos a las historias de amor imposibles, los giros inesperados y los galanes de ensueño como yo, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que nos regalan las series turcas, pero con un toque de chisme jugoso y revelaciones sorprendentes. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama, tanto en la pantalla como fuera de ella? En este vídeo vamos a analizar algunas de las series más populares, descubriendo no solo sus tramas cautivadoras, sino también los secretos detrás de cámaras y, por supuesto, el salseo amoroso que a todos nos encanta. ¿Están listos para descubrir si el amor traspasa la pantalla y se convierte en realidad? Pues abróchense los cinturones porque este viaje será una verdadera montaña rusa de emociones. Pero antes de que empecemos, tengo una petición muy especial. Si este es su primer vídeo en el canal, o si ya son parte de esta familia turca pero aún no se han suscrito, los invito a darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y chismes sobre sus series turcas favoritas. Vamos a construir juntos esta comunidad de amantes de Turquía. Ahora sí, empecemos. Hoy vamos a centrarnos en una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo, la talentosísima Hande Erçel. Su belleza, carisma y talento la han convertido en una de las actrices más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Y por supuesto, su vida amorosa siempre ha sido objeto de intensa especulación, especialmente en lo que respecta a sus relaciones con sus compañeros de reparto. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todos estos rumores? ¿Será cierto que Hande siempre amó a Kerem Bürsin y su relación con Hakan Sabancı fue solo una etapa? Vamos a analizarlo todo con lupa. Comencemos con la serie que catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial, Sen Kalkam. Esta comedia romántica con toques de drama narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. El género es obviamente comedia romántica, pero con un desarrollo de personajes muy interesante y situaciones que te hacen reír a carcajadas y suspirar profundamente. Lo que hizo especial a Sen Kalkam fue, sin duda, la química innegable entre Hande y Kerem. Su relación en pantalla era tan convincente que los fans no tardaron en desear que su amor se extendiera también fuera de ella. Y para alegría de muchos, así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su romance, convirtiéndose en la pareja del momento. Su relación era pura magia, compartiendo fotos adorables en redes sociales, apoyándose mutuamente en sus proyectos y demostrando un amor genuino que traspasaba la pantalla. Los viajes juntos, las entrevistas en las que se dedicaban miradas cómplices y los gestos de cariño en público solo alimentaron la ilusión de los fans. Incluso se habló de planes de boda y de formar una familia juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados. Los motivos de la ruptura nunca fueron revelados completamente, pero se rumoreaba que las agendas apretadas y las presiones de la fama habían afectado su relación. El constante escrutinio público, las exigencias de sus carreras y las diferentes prioridades personales pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. A pesar de la separación, muchos fans siguen soñando con una reconciliación, convencidos de que el amor entre Hande y Kerem es verdadero y eterno. La esperanza sigue viva en las redes sociales, donde los hashtags #Anker siguen siendo tendencia, y los fans analizan cada una de sus publicaciones en busca de señales que indiquen una posible reconciliación. Ahora bien, entremos a analizar la relevancia de esta serie con nuestro tema de hoy. La serie fue un fenómeno global, pero la verdadera magia radicó en la conexión entre Hande y Kerem. Su amor en pantalla parecía tan real que alimentó la fantasía de que esa pasión continuaba fuera de ella. La confirmación de su relación real reforzó aún más esta idea, y su posterior ruptura dejó a muchos preguntándose si realmente el amor que vemos en las series puede trascender la ficción.
Además, el éxito de Senkalkam también demostró el poder de las redes sociales en la promoción de las series turcas, ya que los fans de todo el mundo compartían clips, memes y teorías sobre la serie, creando una comunidad global unida por su amor por Eda y Serkan. La serie también impulsó el turismo en Turquía, con muchos fans viajando al país para visitar los lugares donde se grabó la serie. Pero, ¿qué hay de las otras relaciones de Hande? Después de su ruptura con Kerem, Hande comenzó una relación con Hakan Sabank, un empresario turco perteneciente a una de las familias más influyentes del país. Esta relación sorprendió a muchos, ya que Hakan no pertenecía al mundo del espectáculo y su perfil era muy diferente al de Kerem. Hakan provenía de una familia con una larga tradición empresarial y un perfil público más reservado. La relación de Hande con Hakan fue bastante discreta al principio, pero con el tiempo se les vio juntos en varios eventos y viajes, confirmando su romance. A pesar de que parecían felices y enamorados, muchos fans de Hande no terminaban de aceptarlo, ya que seguían añorando su relación con Kerem. Algunos incluso llegaron a especular que la relación con Hakan era solo una fachada, o que Hande aún sentía algo por Kerem. La presión de los fans y la constante comparación con Kerem pudieron haber afectado la relación de Hande con Hakan, aunque ambos se mostraban sonrientes y disfrutando de su tiempo juntos. Ahora abordemos la pregunta clave: ¿fue la relación con Hakan un error, como sugiere nuestro título? Es imposible saberlo con certeza, ya que solo Hande conoce la verdad sobre sus sentimientos. Sin embargo, podemos analizar la situación desde diferentes perspectivas. Tal vez Hande realmente se enamoró de Hakan y encontró en él algo que no tenía con Kerem. O tal vez, como sugieren algunos fans, la relación con Hakan fue una forma de superar su ruptura con Kerem y seguir adelante con su vida. También es posible que la estabilidad y la privacidad que ofrecía Hakan fueran atractivas para Hande después de la intensa exposición mediática que vivió con Kerem. También es posible que Hande se sintiera presionada por las expectativas del público y que, de alguna manera, sintiera que tenía que demostrar que había superado su relación con Kerem. En cualquier caso, lo importante es respetar las decisiones de Hande y entender que ella tiene derecho a rehacer su vida y encontrar la felicidad donde la considere oportuno. La vida amorosa de los famosos a menudo se convierte en un tema de debate público, pero es fundamental recordar que son personas con sentimientos y que merecen respeto y privacidad. Analizando ahora el tema de Hakan y su influencia, hay que recordar que fuera del mundo del espectáculo las relaciones pueden parecer muy distintas. A veces buscamos algo completamente diferente a lo que tuvimos, como una forma de evolucionar y crecer. En este sentido, la relación con Hakan pudo haber representado una estabilidad y un escape de la vorágine mediática que rodeaba su relación con Kerem. Hakan podría haber ofrecido a Hande un refugio seguro lejos de los flashes y las cámaras, permitiéndole vivir una vida más tranquila y alejada del escrutinio público. Pero la historia de Hande no termina aquí. Recientemente han surgido rumores sobre una posible reconciliación con Kerem. Los fans han notado ciertos movimientos en redes sociales, como me gusta y comentarios sospechosos, que han alimentado la esperanza de que el amor entre ellos siga vivo. También se ha hablado de encuentros casuales y de una química renovada. Algunos medios de comunicación turcos incluso han publicado fotos borrosas de ambos juntos en lugares públicos, aunque ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido los rumores. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial de que Hande y Kerem hayan vuelto a estar juntos. Sin embargo, la posibilidad de una reconciliación ha generado una gran expectación entre los fans, que sueñan con verlos de nuevo juntos, tanto en la vida real como en la pantalla. Si esto llegara a suceder, sin duda sería una de las noticias más comentadas del mundo del espectáculo turco. Una posible reconciliación no solo alegraría a los fans, sino que también podría abrir la puerta a nuevos proyectos juntos, como una segunda temporada de Senkalkam, o una nueva serie que explote la química innegable entre ambos. Y hablando de series turcas que nos hacen soñar con el amor verdadero, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu. Esta serie, basada en una novela clásica turca, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan, y ambos comienzan una aventura amorosa que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es un drama romántico con una trama intensa y personajes complejos. La serie exploró temas como el deseo, la infidelidad, la ambición y la culpa, y generó un gran debate en la sociedad turca.
La actuación de Beren Saat, que interpretó a Viter, fue especialmente aclamada por la crítica. La serie también destacó por su lujosa producción, su vestuario impecable y su banda sonora emotiva. Esta serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra las complejidades del amor y las relaciones. Ask Memnu nos recuerda que el amor no siempre es fácil y que a veces las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. También nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la fidelidad en las relaciones. La serie también plantea preguntas sobre el papel de la sociedad y las expectativas familiares en las relaciones amorosas. Un dato interesante sobre Ask Memnu es que fue adaptada en varios países, incluyendo Estados Unidos y México. La versión estadounidense titulada Americaneat no tuvo mucho éxito, pero la versión mexicana, titulada Imperio de Mentiras, fue bien recibida por el público. Esto demuestra el atractivo universal de la historia y su capacidad para resonar con audiencias de diferentes culturas. Otra serie que merece ser mencionada es Erkentzikos. Esta comedia romántica narra la historia de Sanem, una joven soñadora y creativa que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Kan, el hijo del dueño de la agencia. Erkentzikos es una serie ligera y divertida que celebra el amor, la amistad y la libertad. La serie destaca por su optimismo, su humor y su mensaje positivo sobre la importancia de seguir tus sueños. La serie es protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuya química en pantalla también generó rumores de romance en la vida real. Aunque nunca confirmaron su relación, los fans estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos. La complicidad entre Demet y Can era evidente tanto dentro como fuera de la pantalla, y sus interacciones en redes sociales y entrevistas alimentaron la especulación de los fans. Esta serie es relevante porque nos muestra una visión optimista del amor. Erkentzikos nos recuerda que el amor puede ser divertido, emocionante y lleno de aventuras. También nos enseña la importancia de ser nosotros mismos y de perseguir nuestros sueños. Además, el éxito internacional de Erkentzikos contribuyó a consolidar la popularidad de las series turcas en todo el mundo. La serie también impulsó la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman, convirtiéndolos en estrellas internacionales. Ahora bien, centrándonos de nuevo en Hande, es importante recordar que su vida personal es solo suya y que debemos respetar sus decisiones. Si alguna vez sintió un amor profundo por Kerem, o si su relación con Hakan fue un paso necesario en su camino, solo ella lo sabe. Como espectadores podemos disfrutar de su talento y de sus historias en la pantalla, pero debemos evitar caer en la especulación y el juicio. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las expectativas, pero es fundamental recordar que los actores son personas reales con vidas complejas y que merecen respeto y privacidad. En conclusión, hemos explorado algunas de las series turcas más populares y hemos analizado la vida amorosa de Hande Erçel, una de las actrices más queridas del panorama turco. Hemos visto cómo la química en pantalla puede generar expectativas y alimentar la fantasía de un romance en la vida real, y cómo las relaciones pueden ser complejas y llenas de altibajos. Hemos hablado de Senkalkapm, el fenómeno que unió a Hande y Kerem, de Ask Memnu, el drama de amor prohibido, y de Erkentzikos, la comedia romántica que nos enseña a perseguir nuestros sueños. Hemos reflexionado sobre el papel de las redes sociales en la promoción de las series turcas y sobre la importancia de respetar las decisiones personales de los actores. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan descubierto algo nuevo sobre sus series y actores favoritos. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den me gusta a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido sobre las series turcas que tanto amamos. Hasta la próxima.